Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. ¿Qué tal, estimados amigos? Muy buenas tardes. Tenga usted, damita, caballero, también. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de su programa En la Línea de la Fe. Es un honor y gran placer estar aquí con usted en este viernes 12 de noviembre del año del Señor del 2021. Gracias de verdad por su preferencia y gracias por darnos la oportunidad de llegar hasta su espacio con estas ideas, estas pláticas sabrosonas que podemos ir mascando a lo largo de la semana o en este fin de semana propiamente. Quizá pues, cuando se pueda sacarlas en una sobremesa con cierto cuidado y hasta cierto punto, ¿no? Para que no se nos queden viendo feo. Porque luego se convierte uno en una persona tóxica, déjeme que le diga. Si uno saca temas que incomodan a las otras personas, pues tiende a volverse tóxica y cada vez que llegamos a sentarnos a una mesa nos pasa como a los niños que no quieren sentarse con ellos a comer, ¿no? Entonces, pues si sacamos estas pláticas que sean así como que acordes, sin querer meterlas a fuerza así como con tirabuzón, pero en fin. Hoy estamos comenzando con un ánimo renovado y con muchas ganas de llevar hasta usted información bien interesante y no nos podemos despedir del tema de los apegos que veíamos la semana pasada, sin mencionar sin duda los comportamientos que nos hacen tener esos apegos, sobre todo los apegos a las cosas materiales que van decantando en costumbres y reglas sociales que luego ya se convierten en normas que se tienen que cumplir, pero que básicamente pues son el reflejo fiel de nuestro escaso entendimiento y de nuestra muy marcada preferencia o apego por algunas de esas cosas. Hoy quiero platicarle acerca de estos comportamientos que se nos van dando conforme nos vamos haciendo de las cosas que mencionábamos la semana anterior, es decir, de cómo nos volvemos más sangrones o de cómo se nos sube, como dicen por ahí, cuando logramos tener algo más, un poquito más que los demás, ¿no? Esto puede ser pues una carrera universitaria, un carro, algo, cosas materiales o cosas inmateriales como un buen trabajo. Pero el problema no es el comportamiento, más bien sino lo que lo genera, que en algunos casos incluso pues es bastante conflictivo, ¿no? Déjeme contarle que por acá conozco un par de personas, hay algunas personas pues que se sienten diferentes a los demás por el simple hecho de tener algo más de dinero. Y bueno, le mencionaba yo que es divertido porque al observar su comportamiento, el comportamiento de estas personas pues se vuelve interesante y hasta chistoso, ¿no? Para ir descubriendo este comportamiento, también tanto en los demás como en nosotros, pues hemos decidido llamar a este episodio el apego al mundo, con el único propósito de no salirnos de la línea, ¿no? Y entender que este apego mundano es un fijamiento, si así se le puede llamar, hacia lo que este mundo ofrece y lo que en algún momento se puede tergiversar. Pero que en esencia lo que nos da no es malo, sino que nosotros lo hacemos malo. Y que, como le decía, estas cosas no son específicamente cosas materiales, sino también que son cosas inmateriales o intangibles, es decir, que no se pueden tocar. Por ejemplo, las etiquetas sociales, las jerarquías, las clases en las que se divide la sociedad, no sé, a lo mejor la forma de vestir, etcétera. Todo eso al final no se considera malo, sino que cada persona le va dando su matiz y le asigna una etiqueta de bueno o de malo, dependiendo de los actos o de las cosas que haga en esa posición, como por ejemplo la realeza, ¿no? Vemos en Europa que todavía hay muchos reyes y reinas que a la postre son buenos gobernantes, y vemos en América gobernantes elegidos de forma democrática que son unos tiranos con el pueblo y que masacran aldeas completas, ¿no? Y bueno, uno de los basamientos o de los fundamentos donde vamos a estar cimentando todo esto son las cosas que Santiago, el apóstol de quien vamos a hablar el día de hoy, nos presenta en su epístola. Por ejemplo, él nos habla de no hacer acepción de personas, ¿no? Y lo más divertido de todo esto es que parece que este amigo escribió esta carta en pleno siglo XX, porque absolutamente todas las recomendaciones que nos hace están hoy aquí más vigentes que nunca. Hablaremos también de otros aspectos y comportamientos de los que viven apegados al mundo,
Y digo viven porque se supone que los católicos deberíamos de ser los que no hacemos eso. Y es más chistoso todavía porque somos los primeros que lo hacemos. Por eso se quejan, ¿no? Se quejan de esta religión, aparte de que dicen que la iglesia tiene montones y montones de dinero, ¿no? Dicen que los católicos somos de lo peorcito que hay. Y pues la verdad ni cómo decir que no, digo, somos pecadores, dice el Papa Francisco, ¿no? Pero también decía un amigo sacerdote que a diferencia de los demás, es decir, de los que no son católicos practicantes, nosotros pues estamos en un proceso de conversión, lo cual pues ya nos hace o nos da algo de ventaja. Aunque a veces la mayoría de nosotros solo nos quedemos en la etapa del análisis de dicho proceso. Pero continuando con el Hijo del Trueno, y es que así le decían a Santiago, me llama poderosamente la atención en su carta que está muy cortita. Por cierto, se la recomiendo mucho, es uno de los últimos libros de la Biblia antes de la Epístola de San Pedro, porque sabe conjuntar a la perfección las situaciones sociales, todo lo que le estaba comentando hace un rato, con su contraparte en la fe. Y sobre todo porque da hecho y razón totalmente lógicos de qué es lo que va a pasar con uno y con otro, como lo veremos más adelante, ¿no? Y le digo que es que son lógicos porque al final él habla de una forma bastante cierta, cuando menciona, por ejemplo, ¿no? Dice, ¿acaso brota el agua dulce y la amarga de una misma fuente? Le repito el versículo, ¿acaso brota el agua dulce y la amarga de una misma fuente? Aspectos lógicos que definen la perniciosidad de los que malutilizan, en este caso específico, por ejemplo, la lengua. Y es que vamos a hablar de eso un poco más al ratito, ¿no? Junto con lo anterior, pues también le quiero definir un poco qué es la cultura del mundo, fuera de lo que ya conocemos como el consumismo y las ideologías y todo lo demás. Pues esto va a dar pauta para entender por qué debemos de empezar a modificar nuestra cultura y pensamiento, para no caer precisamente en todo lo que es, todo lo malo, por así decirlo, que nos pudiera ofrecer el mundo, ¿no? Y esta epístola, como le digo, está hecha a la medida porque expone lo que se hace y también lo que no se debe de hacer, o lo que por lo menos los católicos no deberíamos de hacer para considerarnos realmente practicantes de una religión que en algunas ocasiones y personas se ve de verdad, pero de verdad tristemente muy incongruente. Considero que la carta de Santiago es un llamado de atención no solo para el pueblo elegido, es decir, para sus brothers, los hebreos, sino para todos los que estamos bautizados en Cristo. Es un llamado muy fuerte de atención y hoy lo vamos a retomar. Incluso también vamos a tocar un poco el tema de la verdadera religiosidad, también tomada de este mismo exégeta, que además conoció en persona la misma verdad, ¿no? O sea, ni cómo decir que está mintiendo, porque pues fue uno de los que anduvo con el Cristo, ¿no? Imagínese usted conocer a la verdad como tal, digo, te tiene que dejar algo, forzosamente. Entonces, pues como que es difícil debatirle al buen Santiago, ¿no? Que por cierto es patrono de España. Dicen los que saben que anduvo por allá misionando y enseñando. Tiene su catedral en Santiago de Compostela, por supuesto. Y bueno, ahora que vaya por allá, les mando unas fotos. Ahora que vaya por las Europas. Bueno, pues con todo esto y más vamos a dar inicio con este programa que se antoja bastante, pero bastante interesante. Pero antes de continuar, pues le pediría yo, mejor dicho, que no se tome nada personal, ¿no? Digo, voy a hacer mención de algunas situaciones, algunos casos y actitudes o circunstancias, pero pues son cosas que me han tocado vivir o que le ha tocado vivir a otras personas que yo conozco, pero no necesariamente es porque le haya tocado vivirlas a usted, o tampoco es que usted tenga esas actitudes. Digo, todo lo que vamos a platicar aquí pues le ha pasado al primo de un amigo en algún país lejano, ¿no? En otras palabras, le pido que tomemos esto con calma, porque la carta viene bien explícita, viene bastante puntualizada, y quizás sí nos pasen rozando un par de rocas o quizá nos peguen de lleno algunas. Hoy así iniciamos nuestro programa con la firme intención de entender un poco más acerca de la moral que el cristiano debe tener, basada en una ética que lo va a mover siempre hacia el amor del Padre y hacia el amor al prójimo, a ejemplo, por supuesto, de su maestro. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando en la línea de la fe, pues por donde más, por la mejor estación de la radio, Voz de la Iglesia. No se vaya, que nosotros ya iniciamos. Lo dejo con una oración para empezar como se debe y le pido que no se vaya, le pido que nos acompañe. Nosotros ya iniciamos el programa de este viernes. Muchas gracias por su preferencia. Vámonos, yo lo veo en el siguiente segmento.
Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174-PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Santo Espíritu de Dios, mora en mí, mora en mí. Quiero ser lleno de tu luz, mora en mí, mora en mí. Si tu bella luz mora en mí, la gloria de Jesús
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Pues ya estamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Damita Caballero, muchas gracias por su preferencia y quiero agradecerle también el detalle de su compañía. Gracias por compartir este link con sus amigos y amigas, primos y primas, hermanos y hermanas y todos aquellos colados que llegan a dormir a la casa el viernes en la noche. Ya ve que cuando los hijos se van de farra, pues traen amigos de sobra, ¿no? Pero gracias de verdad por estar escuchando este programa, gracias por su preferencia, insisto. Si sigue trabajando, pues le mandamos un saludito. Si ya va de camino a casa también, le enviamos un saludín. Y le pedimos que se cuide mucho, hace frío, hay que abrigarse bien. Estamos aún en otoño, ¿no? Y pues digo, seguimos en verde, gracias a Dios. Nuestras autoridades sanitarias y gubernamentales nos han dicho que podemos seguir en verde. Ojalá que no pasemos o que no retrocedamos en este invierno que ya se acerca, porque se siente bastante crudo. Yo le pido que siga manteniendo pues todas las medidas necesarias para continuar sanos. Y bueno, pues ya estamos a unos meses de celebrar el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de Cristo. Y pues ya estamos alistando, ¿no? Ya estamos alistando por lo menos las ganas para pasar una Navidad diferente. Y digo diferente en comparación a la Navidad del año pasado, que estuvimos encerraditos en casa por la pandemia. Pero parece, como le decía yo, que gracias a Dios esto va minorando. Por ahí en la semana se coló una noticia de que ya autorizaron una pastilla para el COVID. La gente de la farmacéutica Pfizer ya anda muy apurada por ahí. También ya están vacunando, me parece, a los más jóvenes. Entonces, bueno, pues gracias a eso y gracias a la misericordia de Dios, hoy podemos por lo menos ya tener más contacto social que tanta falta nos hace, ¿no? Como que ya estaba haciendo estragos esto de encerrarnos en los jóvenes. Ya está haciendo mucho estrago, estaba haciendo mucho estrago también en los niños. Y pues para los pesimistas no queda de otra más que seguir. No se acabó el mundo como ellos querían. Y bueno, pues Dios nos quiere mucho y seguimos aquí. Hay que levantarnos de este punch que nos dio la pandemia y continuar hasta que se nos lo permita. Pero antes de continuar precisamente, permítanme saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica. Un saludo con todo cariño a los hermanos que nos escuchan en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, en Valle de Chalco, en Ecatepec, en Teotihuacán. Siempre me confundo en esa diócesis, pienso que es Teotihuacán Izcalli, pero no. Un saludo también para la diócesis de Izcalli y por supuesto la diócesis de Tlalnepantla. Gracias por estar con nosotros y mandamos un especial saludo a todos los universitarios que alistan ya la salida de sus carreras, algunos en este último Q del año, como le dicen los pros. Pedimos por ustedes para que no decaigan en este último sprint. También esa palabra la utilizan los pros. Y saquen la carrera, ¿no? Para que salgan a servir. Mejor digo, necesitamos muchos buenos profesionistas para seguir ayudando a nuestro país, para que nuestra patria siga creciendo y también ayudar a las personas que están con nosotros. Ánimo, gente, estamos con ustedes. Bueno, y pues como ya le comentaba al inicio de este programa, hoy estaremos hablando de los apegos al mundo, a sus tradiciones y a sus etiquetas. Y también estaremos hablando de los comportamientos que genera todo lo anterior. Pero pues antes de meternos en estos rollos, que sí son bastante fuertes, por decir algo, se hace necesario que vayamos por partes, como dijo mi amigo Jack. Tenemos que entender primero qué es el mundo, qué concepto tenemos del mundo, y luego ver qué ofrece. Y el por qué muchas personas se apegan en ese sentido o a ese sentido con tal de estar bien en el aquí y en el ahora, sin tomar en cuenta que todo eso se va a quedar y sin tomar en cuenta lo verdaderamente trascendente. Pues mire usted, la definición que yo le puedo dar acerca de la palabra mundo no es la del globo terráqueo, ¿no? La que nos muestran con sus divisiones políticas, continentes y todo el show. Sino más bien es un conjunto de cosas como tradiciones, actitudes, personas, actividades, incluso hasta lugares, pensamientos o formas de pensar, miedos, ansiedades, depresiones, definiciones tergiversadas, etcétera. Es decir, es un bonche de cosas que al final están todas juntas en un solo ente abstracto denominado el mundo.
y que nos envuelve a todos. Ojalá que me haya entendido. Este mundo tiene áreas incluso para todas las edades, ¿no? O sea, hay un mundo así, con todas estas deficiencias que yo le mencioné anteriormente para los niños, que ya tienen uso de razón más ampliada, no sé, quizá mayores de 8, por supuesto, para los jóvenes y adolescentes y para todos los demás, incluidos los ancianos, aunque pues, ellos como ya van de salida, pues como que también ya van de salida de ese mundo, ¿no? Y ya tienen la experiencia de haber vivido dentro, ya de haber vivido bajo todas estas circunstancias, y como que ya no les espantan tanto, ¿no? Lo veíamos en la vacuna, o sea, cuando les dijeron que se tenían que ir a vacunar, las personas mayores de 60, pues fueron los primeros y nunca se quejaron, ¿no? O sea, por desgracia también la enfermedad estaba pegando mucho a ellos, pero después vimos como los que seguían, pues los de 50, 40 y todo, de cada uno fue experimentando de diferente forma los efectos de la vacuna, ¿no? Para poner un ejemplo de esto, pues déjeme comentarle, vamos a hablar de la educación. En este mundo de la educación están inmersos los papás, maestros, niños, gobierno, escuelas, etc. En este mundo educativo hay escuelas de paga y escuelas públicas, y cada una tiene en sí su propio mundo, es decir, su propio ambiente. En la escuela pública los alumnos tienen que preocuparse por sobrevivir. Pues es donde más se vive el bullying, donde más se vive el abuso, donde más se vive, etcétera, ¿no? En las privadas, los alumnos se tienen que preocupar por el qué dirán. En las privadas, por ejemplo, los papás se preocupan por pagar las colegiaturas, que son a veces de verdad obscenas. Y en las públicas, los padres de familia se preocupan por cuidar al niño que no caiga en las malas compañías o en las drogas. Bueno, aunque eso pasa también en las de paga, pero la realidad es que estos mundos están compuestos por todo lo que ya le mencioné, todo este ambiente, ¿no? Estas circunstancias van haciendo que todos sus participantes, es decir, los que viven dentro de esas circunstancias y ese ambiente, tomen actitudes y en base a esas actitudes tomen decisiones para mantenerse ahí. Y van desarrollando relaciones entre ellos y el mundo que luego se van a convertir en apegos. Y luego en normas, y al final, pues en actitudes que los van a orillar a tomar decisiones frente a los demás. No vamos tan lejos, imagínese usted que un niño que toda su vida estaba en una escuela de paga de repente es puesto en una escuela pública, pues el cambio de mundo le causa un shock de entrada, porque son ambientes completamente diferentes, no está preparado para irse a un ambiente más hostil, como es el de paga, como es el público, ¿no? Digo, yo toda mi vida estudié en la educación pública, a excepción de la escuela de la universidad. Ahí ya me fui a Inglaterra a estudiar en Oxford, así aquí en la Roma, en la calle de Inglaterra. No se crea, también estudié en una de paga, pero al final pues no son los mismos ambientes, ¿no? Al final son cosas distintas y es todo un shock cuando cambian de un mundo a otro. Ahora, ese mundo, ese ambiente, como le digo, no existe realmente, es algo así como abstracto, ¿no? Es decir, solo tiene su definición, porque al ser un conjunto de cosas, de todo lo que ya le mencioné, cada cosa es aportada y sostenida por una persona o personas de acuerdo a sus creencias y a sus circunstancias. Por eso la necesidad el día de hoy de involucrar a Santiago en todo este show, porque el mundo que yo le menciono, las circunstancias que yo le menciono, las actitudes que yo le menciono, son las que él describe en situaciones cuando habla, por ejemplo, en su epístola de la acepción de las personas. Y esto es al inicio del capítulo 2. Déjeme contarle. En el capítulo 2, en los versos del 1 al 4, habla y dice: Hermanos, ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no hagan acepción de personas. Supongamos que cuando estén reunidos entra un hombre con un anillo de oro y vestido elegantemente, y al mismo tiempo entra otro pobremente vestido. Si ustedes se fijan en el que está muy bien vestido y le dicen siéntate aquí en el lugar de honor, y al pobre le dicen úscale, quédate por allá o de pie, o bien siéntate a mis pies, ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes y actuando como jueces malintencionados? A excepción del úscale y todo lo demás, eso lo dijo Santiago en su epístola, como le decía, en el capítulo 2, versos del 1 al 4. Todo lo anterior se lo echa en cara a los seguidores de Cristo de aquella época,
que hacen todo lo contrario. Por eso dice al inicio de del verso: ustedes que creen en nuestro Señor Jesucristo, ustedes no deben de hacer eso. Y hace notar que quien inicia con la construcción de ese mundo es aquel tal que se fija en el vestido de las personas. O sea, es una persona que tiene diferentes creencias y actitudes basadas en una forma de vida materialista. Eso lo hace ver también la vida de otra perspectiva y hace que fabrique sus propias distinciones. Pero si nadie más le sigue el juego, o sea, si nada más en esa reunión que menciona Santiago, si solo hubiera una persona que piensa eso, pues su teoría se esfumaría y ahí se acaba el problema. Por eso dice Santiago al final: ¿no están haciendo acaso distinciones entre ustedes? Porque se supone que, yo me imagino que cuando se refiere acerca de la acepción de personas, está hablando de un grupo de personas. Y entre ese grupo hay 2 o 3 personas que son las que hacen la acepción, que se fijan en el vestido, que se fijan en las joyas, que se fijan en todo. Y a esas personas que aún están en un grupo que se supone donde no debería de haber ese tipo de cosas, aún así hacen las acepciones. Por eso dice: no son ustedes los que están haciendo distinciones entre ustedes. No habla de un mundo, él no habla de un ambiente, él habla de personas. Él está hablando de gente que está haciendo cosas entre la gente que no debería de hacer. Entonces, el ejemplo que le comentaba del mundo, pues se da en todos los niveles. Lo podemos ver en el trabajo, lo podemos ver en la religión, lo podemos ver en la escuela, en la calle, en las relaciones personales. Nosotros mismos vamos creando un ambiente y un mundo de acepciones donde, en base a nuestras creencias, fíjese lo que le digo, vamos separando y con ello denigrando a otras personas. Y me atrevo a decir que eso se hace por simple y llana comodidad. No sé, a lo mejor socialmente hablamos, diríamos que es identificación, que se sienten bien con un grupo determinado. Incluso lo podemos hacer por aspiración, porque queremos ser como esa persona, y porque vamos desarrollando el apego, como ya le decía, a esas cosas materiales y sobre todo al estatus que esas cosas nos pueden dar. Desgraciadamente hay personas que toman todo esto que les estoy mencionando como un objetivo de vida. El mundo y sus seguidores son todas aquellas personas que por su pensamiento se adhieren a este mundo, crean ese ambiente y tratan de conservar ese estilo de vida. Pero el problema no termina ahí. Esas personas literalmente sacan de ese mundo a quien ellos creen que no pertenecen ahí. Pero no lo hacen ni siquiera por misericordia o por caridad, sino lo hacen porque ellos se creen a sí mismos personas diferentes. Y muchos de los que están afuera ven ese mundo, ya le decía yo, como algo aspiracional, porque lo ven atractivo a la vista, a los sentidos, y ponen todo su empeño en llegar a esa situación. Una de las primeras preguntas que les hacen a los jóvenes cuando entran a las escuelas es: ¿por qué quieres estudiar? Bueno, pues porque quiero tener una vida mejor. Es decir, el mundo, el ambiente, las personas que crean todo eso, nos han pintado un objetivo aspiracional donde solamente se ve bien el que trae buen carro, el que trae buena ropa, el que trae anillo en el dedo y el que le pueden decir: ven, siéntate a mi lado. Ese es el objetivo que nos ha pintado el mundo, que nos han pintado esas personas que crean esos ambientes. No obstante, está la otra parte, la otra cara de la moneda. Santiago también tiene algo que decir referente a esto, ¿no? En el mismo capítulo, pero ya en el verso 5 dice: escuchen, hermanos muy queridos, ¿acaso Dios no ha elegido a los pobres de este mundo para enriquecerlos en la fe y hacerlos herederos del reino que ha prometido a los que no lo aman? Y sin embargo, insisto, ustedes desprecian al pobre. ¿No son acaso los ricos los que los oprimen a ustedes y los hacen comparecer ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el nombre tan hermoso que ha sido pronunciado sobre ustedes? Yo sé que esto suena bastante fuerte, y hay muchas personas que también, y digo, los padres lo repiten hasta el cansancio. No es que sea malo ser rico, sino que las personas que son ricas, no todas, ni la gran mayoría,
las hacen malas. Las riquezas las hacen malas. El mismo Cristo dice: usen el dinero para ganarse amigos. Y por desgracia, ese mundo que les menciono yo, con esas reglas, con esos estereotipos, también existe del lado de quienes son menos afortunados en el área material. O sea, existe un mundo y un ambiente del lado de las personas que excluyen a los pobres, y también existe un mundo del lado de los pobres donde se crea el ambiente para excluir a los ricos. Y estamos cayendo en el mismo caso que le mencionaba yo arriba. Estamos haciendo acepción de personas. Lo que afirma Santiago, ya le decía yo en este mismo capítulo, en el versículo 5, es referente a la fe, obviamente. Y la fe dentro de este mundo ya no cabe, porque recordemos que quien está de ese lado, inmerso en ese mundo y en ese ambiente, tanto rico como pobre, solo le va a interesar lo material, solo le va a interesar lo que lo material le puede dar. Y le repito, en ambas caras de la moneda, tanto el rico como el pobre con su pobreza, el rico con su riqueza, pero nadie alcanza a ver más allá de eso. Nadie alcanza a ver que la pobreza puede ser un don o es un don, y los pobres son los favoritos de Dios. Nadie alcanza a ver que los ricos con su riqueza pueden cambiar el mundo y pueden ser mejores personas. Solo se aferran a su ambiente y a su mundo. La gente que vive, insisto, en cada uno de estos mundos aspira a la felicidad que le da su materialidad, sus pertenencias, su mundo. No busca algo trascendente, porque los demás, los que viven en este mundo, no lo hacen. Se preocupan solo por el aquí y ahora, el tener. Y se da el efecto de la cubeta de cangrejo, sí lo ha habido, me imagino. Aquel que quiere salir de ese mundo para ser mejor es arrastrado por los demás hacia adentro para que no lo abandone, porque es una relación maliciosamente simbiótica, ¿no? Finalmente, después de todo lo que le acabo de decir, estimado lector, pues trataré de ponerlo en palabras un poco más llanas. Si usted pone lo material muy por encima de lo espiritual, es signo claro de que vive en este mundo. Insisto, ya sea pobre o rico, tenga o no tenga dinero, o sea, al final de cuentas, si usted le da más importancia a las cosas de este mundo, está viviendo en cualquiera de los dos lados. Si usted busca lo espiritual sobre lo material, pues hay que tener cuidado también, porque puede estar cayendo en una de las trampas que menciona Santiago y que vamos a ver en el siguiente segmento. Pero si usted busca, y escuche lo que le comento, si usted busca el equilibrio entre lo material y lo espiritual, de tal forma que lo material sea un recurso para ganarse el cielo, y lo espiritual como el bálsamo para las penas y la fuente de toda alegría, y además cumple los mandamientos, pues no sé, puede ser que esté en el camino correcto. Dentro de este mundo es fácil perderse. Lo ideal, considero, es no dejar de buscar lo que traemos por principio, que decíamos en programas anteriores. Uno de los principios de la persona que se dice católica es cumplir la voluntad de Dios. Del que se dice bautizado es por lo menos conocerlo. ¿Qué le parece si analizamos esto un poco? Yo sé que es bastante información, que está bastante pesado el asunto, pero vamos a darnos unos minutos en lo que vamos a un corte musical. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando La Línea de la Fe. No se vaya, que enseguida regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Amigo, no te pierdas semana a semana, todos los viernes a las 5 de la tarde, en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos.
Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. ¿Qué tal, estimados amigos? Estamos de regreso en su programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es un placer enorme estar compartiendo con ustedes esta información tan interesante que nos está brindando la epístola, perdóneme usted, del apóstol Santiago, que nos habla acerca de situaciones sociales pues bastante fuertes y que nos hace recomendaciones sobre todo para no caer dentro de los apegos de este mundo. Y es que estábamos hablando en el segmento pasado acerca de la definición de lo que es el mundo, de lo que es este ambiente y de cómo puede ser, o cómo es, mejor dicho, que nosotros, siendo parte de las comunidades, nosotros seamos capaces de dividir esas mismas comunidades por el simple hecho de tener acepción en las personas o hacer acepciones por su vestimenta, por su forma de vida, por sus pertenencias materiales, por su estatus social. Santiago nos está hablando acerca de cómo debemos evitarlo, o cómo nosotros, los que somos católicos practicantes, de alguna manera debemos de empezar a fortalecer todo aquello. Y pues vamos a entrar de lleno a un elemento que le hablaba yo al principio del programa, estimado redescucha, que es acerca de, yo le menciono apego. Yo digo que es un apego, es una costumbre muy muy arraigada entre todos nosotros, y habla acerca de los pecados de la lengua, ¿no? Santiago es bien enfático cuando habla ya en el capítulo 3 de esta carta acerca de cómo el hombre va utilizando este instrumento de una forma totalmente fatal, de una forma totalmente perniciosa, y va haciendo que se vayan creando esas divisiones entre las comunidades. Hoy estamos hablando de por qué el hombre se sigue apegando a todo esto, por qué le resulta tan atractivo a la vista, por qué le resulta tan fácil de llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo esto que vemos, todo este ambiente, le insisto y le decía yo en el segmento pasado, nosotros mismos los vamos creando, nosotros mismos vamos haciendo que las comunidades se dividan, vamos denigrando a la gente, pero el problema, decíamos, no estriba ahí, ¿no? Se empiezan a tomar actitudes y se empiezan a crear circunstancias y a tomar decisiones en base a esas circunstancias que nos van llevando por lugares a donde no queremos ir, hasta que nos van dejando completamente solos o que nos van a perder en su totalidad, ¿no? Continuando con la carta de Santiago, le decía yo, estábamos hablando ya acerca de los pecados de la lengua, así como lo menciona él, y se me hace bien interesante porque él inicia este capítulo pidiendo que no haya hombres entre los hombres que pretendan ser maestros, ¿no? Es decir, aquella persona, y el mismo Cristo lo dijo, el único maestro es él finalmente, ¿no? Porque al final, dice Santiago, si hay muchas personas que enseñan y que no enseñan bien, imagínense nada más la responsabilidad que tienen las personas que enseñan, pues son los que van a ser castigados de forma más severa, ¿no? Entonces tenemos que pensarlo bien, quién dentro de esas comunidades puede serlo. ¿Por qué él habla de esto? Bueno, porque al final él dice que todos faltamos, ¿no? Que todos faltamos de alguna manera, que todos tenemos pecados, y hay muy pocas personas que pueden dar cierta congruencia de sus actos. Entonces él menciona en el versículo 2, después de una breve introducción, habla acerca de que si alguien no falta con palabras, pues es un hombre perfecto, porque va a ser capaz de dominar toda su persona. Le repito, si alguien no falta con palabras, esto se traduce algo así como que aquel que no ofende, que no peca con las palabras. Muy, muy complejo, muy difícil, pero bastante claro. Aquí yo creo que cabe una aclaración. Una forma de hablar con groserías, por así decirlo, es eso, es una forma de hablar, es algo que traemos de ambiente, es algo que traemos por una culturización que hemos tenido, pero más de las veces la persona que habla con muchas groserías no quiere decir que sea una palabra, que sea una persona imperfecta o que sea una persona mala. Santiago se refiere, desde mi punto de vista, a que aquel hombre que falta con las palabras es aquel que malutiliza su lengua, que malutiliza los conceptos que sabe, incluso aquel que sabe mucho
y que malintenciona todo lo que dice y que habla de más o que utiliza su lengua para atacar a los demás o para envolver a los demás de acuerdo a su intencionalidad, pues ya está faltando. Y realmente eso es lo que hace, que decíamos hace ratito, es lo que hace que se vaya dividiendo la comunidad, es lo que hace que se vaya dividiendo la gente. Ahora, una persona que no hace esto, que cuida lo que dice y que cuando lo dice o lo que tiene que decir lo dice con palabras ciertas, sin llevar una intencionalidad, una mala intencionalidad, mejor dicho, pues va a ser capaz de dominar toda su persona. Aquí la pregunta, estimado radioescucha, es que nos tenemos que hacer es: ¿yo falto con mis palabras? ¿Yo peco con mis palabras? Yo creo que esa es una de las preguntas que tendríamos que hacernos. Insisto, no porque usted diga groserías, no porque toda la vida ande mentando madres, o no porque toda la vida ande diciéndole o subjetivando, no sé, las palabras, mal utilizando las palabras. No nos referimos a eso, nos referimos propiamente a que cuando hablamos de forma seria con una persona, ¿qué tanto la ofendemos? Y es que Santiago dice, ¿no?, en el 5 del mismo capítulo, de la misma manera, la lengua es un miembro pequeño, y sin embargo, puede jactarse de hacer grandes cosas. Miren cómo una pequeña llama basta para incendiar un gran bosque. También la lengua es un fuego, es un mundo de maldad puesto en nuestros miembros que contamina todo el cuerpo, y encendida, y fíjate, él utiliza estas palabras, y encendida por el mismo infierno, hace arder todo el ciclo de la vida humana. Bastante fuerte, ¿no? Imagínense nada más que él se refiere a la lengua, no a la lengua que tenemos en la boca. Él se refiere a la intencionalidad que lleva nuestras palabras. Él se refiere a la forma en que nos expresamos de las demás personas. Y le decía al inicio del segmento que es bien interesante porque esta costumbre no la vemos como costumbre, la vemos como sobremesa, ¿no? Cuando empezamos, después de terminar de comer, cuando deberíamos estar dando gracias por los alimentos, empezamos a comernos a la gente, ¿no? Se me hace muy chistoso que algunos padres hace algunos años decían que en vez de abstenernos de comer carne en Cuaresma o en Semana Santa, nos abstuviéramos de comer carne humana, ¿no?, de comernos a las personas. Y sin embargo, el mundo lo hace divertido, el mundo lo hace como algo completamente normal. He observado muchas familias que empiezan con una plática sana, le decía yo, a la hora de la comida, que es cuando se juntan todos, y no es una plática edificante ni productiva, es una plática que se encarga de mencionar los defectos del otro, mencionar las virtudes del otro, mencionar las decisiones del otro, y criticarlas, por supuesto, ya sea buena o sea mala. Pero al final nos convertimos en aquellas personas perniciosas que lanzan el veneno y que al final dividimos a la gente, ¿no? Empezamos a juzgar, y bien lo dice Santiago, es un pequeño instrumento, es una pequeña flama que puede enardecer a la gente. Yo lo invito a que haga un ejercicio. Mire usted, cuando usted esté entre amigos, o ya sea en una reunión, en una comida, donde usted esté conviviendo, los temas que más causan polémica y que todo mundo sugiere que no se toquen, pues es el fútbol, la religión, la política, ahora lo de la pandemia, porque también ya cada quien tiene su versión. O sea, te dicen que evites, incluso en el coaching empresarial, a nosotros nos dicen en los cursos que nos dan, que cuando platiquemos con alguien debemos de evitar esos temas, ¿no? Le voy a decir por qué. Porque al final, psicológicamente hablando y hasta biológicamente hablando, cuando nosotros empezamos a hablar de un tema, se empieza a encender en nosotros esa llama de la pasión, esa llama del defender los ideales, ¿no? Vemos a los grandes políticos, a los grandes magistrados, que sus discursos llevan un solo objetivo: enardecer a la gente. Hitler por eso se ganó Alemania. Hitler llegó a una Alemania derrotada en la Primera Guerra Mundial, y su lengua, su discurso, ganó adeptos y convenció a miles de personas, a millones de personas, para irse a una segunda guerra ofreciéndoles el mundo completo, ¿no?
Vemos a otro, en este caso a los profetas, ¿no? Como también con sus palabras llevaban a mucha gente a la conversión. Y eso en ambos casos como yo le digo, de la moneda, ¿no? Tomando esto del uso del discurso, que a eso se refiere propiamente, como una forma de llevar a la gente hacia un buen lugar o de llevarla hacia el infierno mismo, cuando habla de que se contamina, ¿no? De que está contaminando por lo que estamos utilizando. Al final de cuentas, Santiago menciona, ¿no? Si nadie puede dominar la lengua, siempre va a ser un flagelo que siempre va a estar golpeándonos y va a estar lleno de veneno. Pero lo más interesante de esto es que él dice que no propiamente la lengua está hecha para eso. O sea, es como le decía yo al principio de la riqueza o de los bienes, que no propiamente son malos. O sea, la lengua es un instrumento, finalmente, y lo que va a determinar qué se haga con ella o no, siempre vamos a ser nosotros. La riqueza es un instrumento, las riquezas son recursos, hasta la pobreza es un recurso que podemos utilizar para salir adelante. El punto es que mucho de lo que no hacemos es pensar, mucho de lo que no hacemos es estudiar, mucho de lo que no hacemos es tener el conocimiento para saber utilizar esos recursos. Por eso cuando llega la abundancia a una familia, a una casa donde nunca habían tenido nada, pues por eso los hijos se pierden. No conozco una familia, fíjese usted, que entre los hijos, pues los hijos llegaron a ser universitarios, el papá de alguna manera luchó, se esmeró y sacó a sus hijos, casi a todos, faltaron por ahí un par, pero les dio carrera, ¿no? Y cuando los hijos empezaron a tener dinero, cuando empezó a llegar la abundancia a la casa, empezaron a cambiar, empezaron a pensar en que la gente que estaba a su alrededor ya no era suficiente para ellos, cuando esa gente que estuvo a su alrededor los ayudó toda su vida, ¿no? Me contaba en algún momento alguien de esa familia que cuando ellos llegaron al lugar donde vivían, pues ellos llegaron sin nada, básicamente, ¿no? Y que había gente que les llevaba de comer, y había gente que les ofrecía una cobija, que les ofrecía esto, que les ofrecía aquello, todos ellos niños, claro. Pero con el paso del tiempo, la educación, las circunstancias y todo, cuando llega la abundancia se olvidaron de eso, ¿no? Se olvidaron de esas personas que los ayudaron. Entonces con la lengua pasa lo mismo, simplemente es un recurso, simplemente es un instrumento que nosotros podemos utilizar para bien o para mal. Podemos hacer que arda un bosque completo con ello, o podemos hacer que una persona cambie su vida totalmente. Entonces es bien interesante que empecemos a conocer y a tomar en cuenta esa parte. Santiago nos lo refrenda al final del capítulo 3, ¿no? Con ella bendecimos al Señor nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De la misma boca salen la bendición y la maldición, pero no debe ser así. ¿Acaso brota el agua dulce y la amarga de una misma fuente? ¿Acaso, hermanos, una higuera puede producir aceitunas? ¿O higos una vid? Tampoco el mar puede producir agua dulce. ¿Esto qué quiere decir? Que la lengua solo expresa lo que somos. Imaginemos nada más, caiga en cuenta usted cuando está en esa tertulia entre familia, caiga usted en cuenta de los temas que se están tratando. Analice un poco, si se puede, y que si cabe la expresión, sálgase de usted, escuche lo que usted está diciendo y escuche si lo que está diciendo es edificante o si simplemente es un flagelo que está siempre activo y está lleno de veneno, como dice Santiago. Y todo eso nada más es la lengua, insisto, Y repito la parte donde él menciona, de la misma boca salen la bendición y la maldición. ¿Qué es lo que hace que salga la bendición o la maldición? Y no debe de ser así. ¿Por qué no debe de ser así? Porque entonces estamos viendo una contradicción toda la vida, ¿no? Y esas contradicciones y esas incongruencias son las que nos hacen tener resultados como las ansiedades, ¿no? Tener resultados como las depresiones, tener resultados como todo lo malo que tenemos ahorita, ¿no? La misma incongruencia, porque digo, al final, si la lengua es un instrumento, de ella o con ella solo se pronunciarían palabras sanas, palabras buenas. No necesariamente, insisto, que seamos santos y que podamos con ella modificar la vida de los hombres, ¿no? Al final me estoy refiriendo a que si nosotros nos damos cuenta cuando mal utilizamos nuestra lengua, podemos destruir vidas completas, ¿no? Y disculpe que mencione el hecho, pero por ejemplo las palabras que un padre le dice a su hijo, que una madre le dice a su hijo, o pueden ser una bendición que lo va a impulsar al niño hasta donde no se imagina, o puede ser una maldición que le va a envenenar el alma toda la vida.
Pero eso ya lo decide cada quien. Y eso ya lo toma, decíamos en la primera temporada, ¿no? Estábamos utilizando un trinomio para poder tomar decisiones, conocimiento, juicio, acción. Yo le agregaría otra cosa ahí, ¿no? Conocimiento, juicio, acción y amor. ¿En base a qué estamos hablando? ¿En base a qué estamos diciendo, no? ¿Qué va a salir de nuestra boca? ¿Va a salir agua dulce o va a salir amarga? ¿Va a salir una bendición o va a salir una maldición? Para lograr eso, para entender esa parte, yo creo que lo más importante o lo mejor sería hacer una introspección, ver de qué estamos hechos, porque de lo que estamos hechos es de lo que vamos a hablar. Mi hermano tiene un dicho por ahí, ¿no? Que, bueno, al final de cuentas se aplica para todos y es un dicho muy común, ¿no? Nosotros somos lo que comemos. Entonces, ¿de qué estará llena nuestra cabeza? ¿De qué estará lleno nuestro corazón cuando de nuestra boca solo salen maldiciones? Y usted sabe a qué maldiciones me refiero, no propiamente a groserías. Bastante fuerte, ¿no? Esto lo va a encontrar en la carta de Santiago en el capítulo 3, los versos, pues casi todo el capítulo 3 está bastante interesante, pero le recomiendo del 1 al 12 por lo menos, para que le dé otra leidita y analicemos, porque sí se pinta feo. ¿Qué le parece si nos vamos a un corte musical y enseguida regresamos? Soy Juan Valdés, usted está escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia. Por favor, no le cambie, que ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Mostrarme tal como soy.
estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor, y me amas tal y como soy. Estás aquí, Señor, que me amas. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor, que me amas. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor, que me amas. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor, que me amas tal y como soy. Tú me amas, Señor. Señor, tu amor es más grande que el pecado. Está sobre todas las cosas, Señor. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias por continuar con nosotros, estimado radioescucha. Estamos ya en el segmento final de nuestro programa En la Línea de la Fe, en su emisión del día 12 de noviembre del año del Señor del 2021. Le agradezco de verdad el deleite de su compañía y también le agradezco los comentarios que nos hace llegar a las diferentes redes sociales que tenemos, a nuestro buzón electrónico también,
en la línea de la fe @gmail.com, y los comentarios que nos deja en las redes sociales, ya le decía, tanto en YouTube como en Facebook, por donde se está transmitiendo su programa favorito. De verdad muchas gracias por continuar con nosotros. Mandamos un especial saludo a todas las enfermeras, a todas las personas que se dedican al cuidado de los enfermos, tanto en los hospitales como en casa. No desesperen, sabemos que los enfermos luego podemos ser muy necios, pero pues no desesperen, digo, el amor al servicio que tienen ustedes demostrándolo en su trabajo cotidiano, también a nosotros nos da la fuerza. Un saludo con todo cariño para Montserrat, que anda por allá también de enfermera. Un saludo desde por acá, desde la zona. Sigue echando ganas, desde acá pedimos por ti. Vamos a continuar, mejor dicho, ya con este segmento, como le decía. Si bien es cierto que tratamos en el segmento anterior algo muy muy pesado, algo muy fuerte acerca del uso de nuestra lengua, pues Santiago también nos abre la pauta para la reflexión y nos abre la pauta para entender que es difícil, ¿no? Para entender que siempre va a ser complejo el no ser como se nos pide que seamos, o que se nos pide que sea el mundo, que nos pide que seamos. Y esto él lo interpreta como una prueba. Si bien es cierto, esto que vamos a escuchar en la carta de Santiago viene en su capítulo 1, está hablando acerca de esto, está hablando acerca de las pruebas y de cómo podemos ser nosotros, vernos, o podemos estar sometidos a este tipo de pruebas, y cómo debemos de tomarlas, sobre todo. Porque es una prueba. Fíjese que, como le comentaba yo, muchos de los apegos mundanos que tenemos son hábitos sociales. Estos hábitos sociales se generan porque queremos encajar en el grupo. Cuando le mencionaba yo el hecho de que muchas de las actitudes que tomamos son aspiracionales, es porque socialmente hablando, yo me atrevería a decir que casi hasta biológicamente hablando, estamos propensos a querer encajar en un cierto grupo de personas. No sé, donde nos sintamos bien, donde sintamos que las otras personas comparten nuestros pensamientos, y eso está bien. Finalmente así se hacen las grandes comunidades, así nacen las comunidades. El problema es cuando dentro de esa misma comunidad, pues ya hablábamos de eso, se empiezan a gestar malos sentimientos y se empiezan a gestar palabrerías ocasionadas por los defectos que cada persona tiene, o por la forma de ser de cada persona, ¿no? Porque al final de cuentas, insisto, la división se hace desde la persona, inicia en la persona, y la persona, ya escuchábamos en el segundo segmento de este programa, la persona utiliza su lengua para dividir o para unir. Ahora, lo que podemos hacer cuando nos vemos sometidos a estas pruebas es que no necesariamente siempre vamos a estar en el grupo donde nos guste. Yo, en lo personal, les soy honesto, me he topado muchas ocasiones estar en grupos donde no me siento a gusto, estar con personas donde no cuadran mis ideas, donde no me siento enganchado, y hay otros grupos donde me siento como pez en el agua, ¿no? Finalmente, sí es una prueba finalmente el hecho de pertenecer a estos grupos, porque a veces esos grupos son parte de una actividad que queremos sacar, ¿no? Por ejemplo, cuando nos hacen trabajar en equipo en la escuela y nos tocan con los que no queremos trabajar, o cuando en el mismo trabajo nos obligan a estar trabajando con otra persona que desde nuestra perspectiva la vamos a considerar tóxica o la vamos a considerar mal, pues finalmente es una prueba. Pero no es una prueba el hecho, o sea, no es una prueba el hecho de que nos pongan para soportar. Es una prueba el hecho de que nosotros no estallemos, por así decirlo, y nosotros produzcamos en base a esa prueba paciencia. Y Santiago lo empieza a enumerar desde el capítulo 1 de su carta, donde nos habla acerca de que dice que cuando nos veamos sometidos a esas pruebas, curiosamente menciona, ¿no? Alégrense, dice él, alégrense profundamente cuando se vean sometidos a cualquier clase de pruebas. Imagínese usted que nosotros vamos a estar alegres sabiendo que nos va a tocar trabajar con fulana o fulano, sabiendo que nos va a tocar hacer equipo con fulana o fulano, que no nos llevamos bien y que aparte de que no nos llevamos bien, pues realmente no son personas que compartan nuestras propias ideas, ¿no? Él nos dice, Santiago nos menciona que cuando la fe es probada, lo que resulta siempre va a ser paciencia. Entonces,
le decía yo, no es el hecho de probarnos si podemos resistir trabajar con ese tipo de personas o no, sino más bien es resistirnos a nosotros ser diferentes, resistirnos a cambiar con tal de estar bien con esas personas. Y por desgracia, casi siempre sucede. Mire, vea usted con sus hijos y con sus hijas. Hay muchos jóvenes, muchos jovencitos en la secundaria, en la preparatoria, que con tal de encajar en el grupo popular, pues llegan a hacer estupidez y media, ¿no? Desde cambiarse la ropa, probar sustancias prohibidas, tener comportamientos más de las veces ridículos, y no solamente los jóvenes. O sea, déjeme decirle que también los adultos somos demasiado infantiles en muchas ocasiones, y por querer pertenecer a un grupo determinado, a un grupo social determinado, pues hacemos pendejada y media. Digo, disculpe, hacemos tontería y media. Entonces, la idea es que nosotros al momento de que estemos frente a esa situación, no permitir que nosotros cambiemos, es decir, no permitirnos adaptarnos de mala forma a esa situación para que nosotros podamos encajar en ese grupo, a menos que sea aspiracional. Y como ya le dije, cuando es aspiracional, cuando nosotros estamos en un grupo por una aspiración personal, siempre va a ser un problema. Y va a ser un problema porque al final de cuentas nosotros tenemos que entender que si queremos aspirar a ese grupo es porque obviamente no pertenecemos a él. Nunca vamos a pertenecer a él, porque a lo que pertenecemos de forma natural. Y si queremos, y si tenemos la aspiración de pertenecer a un grupo, hay que estudiar el grupo donde queremos pertenecer para saber si nos va a quitar o nos va a dar. Entonces, ¿para esto qué necesitamos? Pues obviamente necesitamos tener sabiduría, necesitamos tener conocimiento. Y el mismo Santiago lo menciona, ya le decía yo en este capítulo de su carta, cuando habla acerca en el verso 5, donde dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pues que se la pida a Dios y la recibirá, porque Él le da a todos generosamente sin exigir nada a cambio. Y sin embargo Santiago al final de cuentas dice, pero pidan con fe, sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar levantadas y agitadas por el viento. Es decir, si nuestra aspiración es pertenecer al grupo más popular de la escuela, porque eso va a mejorar nuestras calificaciones, pero no sabemos cómo encajar porque pues, la verdad es que si no estamos en ese grupo es por algo, hay que pedirlo con fe, hay que pedir sabiduría a Dios para que nos diga si seguimos o no. Yo le aseguro que cuando nosotros pidamos este tipo de consejo, por medio de los dones del Espíritu Santo, se nos va a dar la sabiduría, sí, pero para entender que nuestras aspiraciones quizá deben de cambiar un poco, quizá se deben de voltear un poco y no estar pensando en aspirar a un grupo donde nos va a hacer más daño que lo que nos va a quitar más de lo que nos puede dar. Yo sé que es complejo, yo sé que es muy difícil tratar de entender esta parte, sobre todo cuando la mente no tiene la capacidad ni los conocimientos para poder cambiarlo, pero también es un hecho de que no es imposible. Hay muchas personas que se la pasan, no sé, se me ocurre rápidamente el ejemplo de la parte de la escuela, ¿no? Personas que estudian una carrera y que durante la escuela, durante la universidad, durante todo su ciclo académico, siempre fueron personas muy aisladas, ¿no? Y esas personas están enfocadas en su objetivo, que no les interesa pertenecer a un grupo social. Cosa que también al final de cuentas es malo, porque recuerda que vivimos en sociedad. Pero ellos se mantienen enfocados en algo que necesitan hacer, que quieren hacer, por la razón que usted guste y mande, lo vamos a tratar en otros programas, pero al final se enfocan en eso. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Bueno, el problema es que cuando nosotros tenemos aspiraciones para pertenecer o no a un grupo, ya le decía yo, es porque nuestras propias convicciones no están nada fuertes. Nuestras propias convicciones están vacilantes y podemos caer en el hecho de hacer cualquier tontería con tal de pertenecer a ese grupo. Ahora, todo esto que le estoy comentando, pues realmente es porque no sabemos en qué lugar estamos. Y le decía yo, porque le estamos dando más importancia a las cosas del mundo que a lo que nosotros realmente somos. Esto se entiende desde la perspectiva que nosotros debemos de entender nuestra posición actual en este tiempo y ver de qué forma podemos cambiarla, ver de qué forma podemos mejorarla, si usted quiere verlo así, pero en el sentido de no
porque sea malo donde estamos, sino porque al final podemos vivir donde estamos ahorita, pero Dios nos dio la capacidad para la superación constante. Entonces, al final de cuentas, si nosotros decidimos que podemos cambiar ese tipo de cosas, que podemos nosotros trabajar en ese tipo de cosas y pedirlo de alguna manera que nos dé la sabiduría para poder tener una mejor visión de las cosas, pues ya la hicimos. Finalmente ya la hicimos, porque nosotros vamos a tener más capacidad de soportar esa prueba precisamente. Santiago recomienda, ya en el verso 9 del mismo capítulo, que aquel que de condición humilde, que el hermano de condición humilde, se gloríe cuando es exaltado. Recordemos que los pobres son los favoritos, los predilectos de Dios, y cuando son humillados, Él toma esa humillación y la transforma en parte de sí. Entonces, como Él es finalmente todo bondad, el humilde que se acerca a Dios y que se apega a Dios va a ser humillado quizá en la carne, quizá va a ser humillado en este mundo, porque este mundo humilla a los que son así, pero ante Dios va a ser exaltado. Por el contrario, el rico que se alegra con esa humillación, pues no va a ser mucho del agrado de Dios, ¿no? Pero ¿qué creen? Que hasta los ricos también son humillados, ¿no? Y así lo dice Santiago, dice, y el rico, que se alegre el rico cuando es humillado, porque quiere decir que no le estará dando importancia a lo que tiene, no le estará dando importancia a sus cosas materiales. Yo creo que una persona que tiene cosas materiales y al final de cuentas es capaz de tener relaciones sanas con todo tipo de personas, es una persona que ya le decía yo, que ha sabido tomar lo bueno del mundo y ha sabido encauzarlo para tener buenas amistades. Al final, Santiago menciona en esta parte que es bien interesante, porque dice que va a pasar, o sea, cuando el rico es humillado, le va a pasar lo que le pasa a una flor del campo, ¿no? Apenas va a salir el sol y ya cuando caliente con fuerza, pues la hierba se va a secar y la flor se va a marchitar. Así le va a pasar lo mismo al rico, ¿no? Entonces aquel rico que es exaltado y todo, yo sé que está pensando, pues que realmente este mundo no se ve eso. O sea, es decir, los ricos siguen siendo ricos y los pobres siguen siendo pobres. Pero recordemos que todo esto lleva mucha parte de fe. Y aparte de que lleva mucha parte de fe, la realidad también estriba en que hay personas que realmente están buscando la superación por el buen camino, en el buen sentido. Y esas personas son las que tiene Dios en su mano. Son las personas que Dios no deja. Y yo se lo digo porque yo me siento agraciado en ese sentido, porque yo sé que gracias a Dios, a mi familia y a mi esfuerzo, he podido mejorar mi vida en muchos sentidos. Como le decía, al final de cuentas, cada quien va buscando esa parte, pero siempre se debe de buscar con la sabiduría que viene de lo alto. No podemos perder la cabeza diciendo que o maldiciendo las cosas o las pocas cosas que tenemos y ambicionando las cosas que no tenemos, porque al final vamos a vivir en un verdadero infierno. Finalmente Santiago nos dice, ¿no? Y con esto casi estamos cerrando el programa. Feliz el hombre que soporta la prueba. Repito, feliz el hombre que soporta la prueba, porque después de haber superado la prueba, recibirá la corona de vida que el Señor prometió a los que lo aman. Imagínese usted que usted está pasando por una prueba, ya sea dentro del ambiente o del mundo en el que usted vive, y logra superarla por medio y a través de la fuerza del Espíritu Santo, que es quien nos da todas las herramientas para poder llegar ahí. Imagínese que usted logra hacer eso. Ya está del otro lado, literalmente ya está del otro lado. Ya no va a ser tan fácil que sufra, ya no va a ser tan fácil que lo humillen, pero si llegara a pasar, volvemos a lo mismo, pues siéntase también humillado en la presencia de Dios, en el sentido de que Dios no lo va a soltar de su mano. Todo esto se lo comento porque decíamos que los comportamientos a los que nos obliga el mundo, pues siempre van a ser una prueba, siempre van a ser una tentación constante para caer. Ahora tenemos que ser más hábiles y tenemos que tener y echar mano de todas las fuerzas que tenemos atrás de nosotros, para que esas cosas que nos dicen, esas cosas que nos obligan a hacer, pues ni nos hagan ni nos obliguen a hacerlas, y tengamos la capacidad para estar bien aún diciendo que no. Porque recuerda lo que decíamos en programas pasados, a veces es necesario hacer cosas que no nos gustan o hacer cosas que no queremos con tal de estar bien, y eso tampoco está bien.
Entonces, pues hay nada más para echar lápiz, ¿no, estimado reescucha? Hay nada más para echarle un poquito de coco a este asunto. Digo, en este viernes tan maravilloso que Dios nos ha regalado, pues yo lo invito a que, si tiene la oportunidad de escuchar en el momento de la transmisión este programa, pues lo haga tomándose un cafecito, algo muy rico, calientito, o si lo escucha ya después con más calma, también tómese el tiempo, regálese el tiempo, dese el chance de escuchar un poquito esto. Digo, lo compartimos. Yo le voy a agradecer que me envíe sus comentarios y dudas, le digo, a nuestro correo, a nuestro buzón electrónico en la línea de la @gmail.com, o puede dejar sus comentarios en las cajas de los para eso están, de las redes sociales. Lo más importante aquí es, insisto, que entendamos que la prueba es parte de la vida, como ya lo vimos también en la parte de las pérdidas, y que todo lo demás, finalmente todo lo demás va a ser dado por nuestras circunstancias y nosotros vamos a decidir qué tan conveniente es para nuestra vida. No es malo tener aspiraciones, lo que considero que es malo es ambicionar tener cosas para salir de donde estamos por considerar malo donde estamos, y eso se me hace algo así como que muy incongruente. Le platicaba yo de esta familia que llegó a vivir en una casa de cartón y que finalmente ahora ya cada quien tiene su casa, su departamento y todo. Durante el proceso hay que agradecer lo que se tiene estando en la posición que se esté. Sé que esto suena también complejo, sé que esto suena también difícil, pero no es imposible. Entonces, cuando nosotros estemos frente a la prueba, cualquier tipo de prueba, hay que pedir la sabiduría para poder pasarla, para poder tener las habilidades suficientes para poder salir adelante de esa prueba. Y, como lo dice el mismo Santiago, una vez soportada la prueba, una vez pasada y superada esa prueba, vamos a recibir la corona de vida. Yo entiendo esta parte como que vamos a recibir la plenitud de la actividad. La plenitud que nos da haber terminado esa actividad. Le iba a decir la felicidad, pero no, la felicidad se debe de dar en el sentido estricto de cómo la vamos manejando y cómo la vamos recibiendo. Yo sé que también hasta aquí pues es mucha información, pero lo invito a que nos quedemos con un par de ideas, o bueno, que sean unas 3. La primera, como le decía, es entender que la lengua es como un fuego, que es parte que puede incendiar completamente un bosque, como se decía, pero que también es un instrumento que puede ayudar, porque el mismo Santiago lo menciona, no pueden hacer el agua dulce y la amarga de una misma fuente. Entonces, nada más pensar en eso, y cuando estemos frente a la prueba, pedirle sabiduría a Dios para que nos dé chance, nos ayude a pasarla. Es como un examen, como si estuviéramos en la escuela, que nos dé la fuerza, que nos dé la sabiduría para poder seguir adelante. Y pues bueno, ojalá que esta parte, vamos a tomar esta misma epístola en otros programas, pero sí es bien importante empezar a ver en dónde estamos parados, empezar a ver dónde estamos ahorita y hacia dónde queremos llegar, porque en el siguiente programa lo voy a invitar a que lo escuche, ya sabe usted, todos los viernes a las 5 de la tarde por esta estación en la línea de la fe. Vamos a estar hablando acerca de cómo vamos a lograr todo lo anterior. Es decir, tenemos por ahí un dicho de que tenemos que dejar de ser para dejar de hacer. Yo lo invito a que se quede con nosotros este viernes, el próximo viernes 19 de noviembre, estaremos hablando un poquito de eso. Por el momento, pues le agradezco mucho el deleite de su compañía, le doy las gracias por su tiempo, le doy las gracias por la oportunidad de llegar hasta su espacio a través de este medio y le reitero, yo soy Juan Valdés, usted está escuchando en la línea de la fe. No me despido sin antes agradecer al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire. Jessica, Oscar en diseño, a la parte de sistemas con el buen César, Chuy en la administración, a Raúl y a José María en los medios. Le agradezco al padre José Luis también, quien comanda todo este asunto. Y de verdad muchas gracias por su apoyo. De este lado agradezco a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, el profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, el Ministerio de Música de la Zona, por su contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor el Generalito Valdés, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, pero de verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés, le reitero, servidor y amigo, y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Nos vemos el siguiente viernes, le reitero, va a estar bastante bueno, no se lo pierda. Próximo viernes 5 de la tarde por la mejor estación de radio Voz de la Iglesia, su programa favorito en la línea de la fe. Hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. Todos los martes, a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. ¡Te esperamos! ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Que ha de crecer, soy estrella que ha de brillar. Soy levadura, soy claro de sal, antorcha que ha de alumbrar. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy espiga que empieza a ganar. Soy aguijón y caíse a la vez, espinos que voy a enviar. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con nosotros estoy. Pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz. Son los amigos que quise escoger, soy palabra que intento gritar. Son de lo nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad. Amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos, los testigos de mi resurrección. Llevando mi presencia, con nosotros estoy.
viene a traer, soy la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer fermenta la masa de pan. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre dirán. Ir amigos por el mundo, anunciando el amor. Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Ser amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia, con vosotros estoy. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.